Cielo diferente, quiero a Petro presidente. Se viene, banderas arriba, 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 banderas, arriba, arriba, bulla, bulla. Se vive, se siente. Porque es nuestro momento y lo podemos lograr. Bueno, se vino Gustavo, se vino todo el mundo, una bulla, banderas arriba. ¡Arriba Cúcuta! ¡Llega el cambio! ¡Llega la transformación! Y en norte de Santander nos preparamos para el cambio y la transformación. Y por eso recibimos con alegría, con algarabía y amor. ¿A quién será? En primera vuelta el futuro presidente de Colombia. Amigos y amigas, que estalla el júbilo en Cúcuta. Aquí está Gustavo Petro Urrego. Bien. Arriba, arriba, arriba Cúcuta. Se vende por plata, tiene pantalones, oye el Petro del pueblo, así como Gayán, es el tipo heredero, empieza a regalar, vamos todos con Petro. Arriba Cúcuta, que recibe a su presidente. De la transformación, del cambio, arriba las mujeres. Voto por Gustavo Petro aunque se venga el mundo encima, porque ya estoy aburrido que me gobiernen los de arriba, los mismos y con las mismas. Y Cúcuta responde, se pasan se los vive, puestos se entre siente, Tras que al pueblo se vive lo de morir de hambre. más fuerte. Guajira y el Chocó, Dios. Porque Petro es el hombre que hace parte de mi patria, no se vende por plata, no tiene pantalones, porque Petro es del pueblo, así como Gayán, es el tipo heredero, que empieza a regalar, vamos todos con Petro presidente. ¿Dónde están los petristas? ¡Arriba esas manos! Colombiano. O es ahora, Vamos o a es llamar a nunca. Gustavo Petro. Los que nos han gobernado solo han dejado miseria, abandono y pobreza ¡Más en mi pueblo. duro! Gustavo Petro es un hijo del pueblo. Vamos a levantar las manos y hacer la ola del cambio. Hijo del Empezamos por pueblo. aquí. Los que han ¡Arriba! estado en el poder durante 200 años solo nos han ¡Ya masacrado. llegó! ¿Quién Nos llegó? han menospreciado, nos han ¡No robado. se oye! Gustavo Petro es la solución. ¡Más duro! Gustavo Petro invertirá en educación. Gustavo Petro le dará al pueblo. lo que ¿Dónde es del están las pueblo. mujeres petristas? Las mujeres petristas. Compadre Gustavo Petro. Yo lo Los hice porque jóvenes quise. A mí no petristas. me pagaron. Los hombres petristas. ¿Dónde está Cúcuta? Voto por Gustavo Petro y por la Colombia Cúcuta humana. vota. Pues quiero un mejor mañana para mis hijos y mis nietos. Un aplauso para nuestro candidato. Si en algo estamos de acuerdo que hay que parar esta vaina, pues se pusieron de ruana los corruptos a mi pueblo. Porque Petro es el hombre. Me llamo Diego Manuel. Eric, ¿listo? Un momento. Ya va.
Voto por Gustavo Petro aunque se venga el mundo encima, porque ya estoy aburrido que me gobiernen los de arriba, los mismos y con las mismas. Los que se pasan los puestos entre amigos y compadres, mientras que al pueblo olvidado lo dejan morir de hambre. Vamos a La Guajira y el Chocó. Ay, hombre. ¿Quién tiene la camiseta del doblemente glorioso Cúcuta? Pueblo colombiano, o es ahora o es nunca. Momento de votar por un hijo del... Bueno, Petro, mucho gusto. Yo me llamo Diego Emanuel. Soy un niño colombo venezolano. Y quiero que Petro y Francia Márquez que Petro sea el presidente y Francia Márquez mi vicepresidenta. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a ver si despejamos un poquito la tarima porque... Les voy a pedir Gracias. el favor de despejar, porfa. Hay que sacar. Gracias, Cúcuta. Había sido difícil en el pasado conversar con la ciudadanía de Cúcuta. Siempre pasaba algo. Siempre alguien quería impedirlo. Y ahora aquí en la Atalaya nos encontramos con el pueblo. Los datos de las elecciones pasadas mostraban en el 2018 a la ciudad de Cúcuta como una de las ciudades del gran arco uribista. Se había constituido la ciudad en una especie de fortín de la ultraderecha colombiana, y habría que entenderlo de alguna manera, tenía su lógica, había un porqué. En aquel 2018, por la frontera venían centenares de miles de familias, de personas con hambre, atravesando trochas en medio de un gran desastre humano que podíamos presenciar. Yo aquí los vi durmiendo en los parques, en las esquinas. Ese largo éxodo del pueblo venezolano buscando comida, un lugar donde poder permanecer, huyendo de una desgracia que se había convertido su propio país. Por razones internas, por razones externas, por lo que sea, por aquí pasó un éxodo de pobreza, de gente desesperada, de gente con ganas de que alguien ofreciera un brazo, una mano para ayudar. Y Cúcuta fue pensando, si eso pasa al otro lado, ¿qué podría pasarnos a nosotros?
si una persona como Petro fuese presidente de la República. Y ese pensar fue llevando a centenares de miles de electores y electoras del norte de Santander todo a escoger el camino de Duque. Han pasado 4 años y hoy podríamos hacer una valoración tanto por quienes votaron por Petro en aquel entonces como por quienes votaron por Duque en aquel entonces. Cúcuta me parece un espacio, digamos, político, humano, que permite hacer una valoración, porque en cierta forma, en su propia existencia, en su propio devenir, en su propia carne, en su propia piel, ha sentido el efecto de una decisión política. Le hizo bien a Cúcuta haber elegido a Duque como presidente. Es la pregunta que deberíamos hacernos. Colombia entera debería hacerse la pregunta sin ganas de venganzas ni retaliaciones, porque de eso no se trata, sino de evaluar la historia de un pueblo, los destinos, el acumulado, si fue positivo para Colombia haber elegido al señor Duque presidente de la República. Los datos lo que nos muestran los datos fríos de las estadísticas que el mismo DANE, Oficina del Gobierno, ofrece, lo que nos muestra es un balance dantesco. Lo que ha sucedido en Cúcuta y en el norte de Santander es un desastre social. Cúcuta se convirtió en una ciudad del hambre. Cúcuta se convirtió en una sociedad del desespero, de la desilusión, del no hay un camino que seguir, de la desesperanza. Lo que hoy podemos evaluar al final de estos 4 años es que ese mismo hambre que pasaba por la frontera, en esos cuerpos desnutridos de familias enteras, hoy se ha instalado en la familia colombiana. Que el hambre de allá se ha convertido igual que el hambre de acá, que también miriadas de colombianos y colombianas quieren irse de nuestro país porque no encuentran cómo, no encuentran un lugar, no encuentran una oportunidad. Hace apenas un año estalló la juventud desesperada. El estallido social que por todas las ciudades de Colombia se fue extendiendo, gritando: oigan, tenemos derecho a comer, tenemos derecho a tener una vida digna, solo queremos un diálogo. Las mismas circunstancias que generaban una catástrofe social al otro lado se habían convertido en una realidad también en este lado. El hambre estaba en Venezuela, el hambre estaba en Colombia. Al diálogo que pedía esa juventud le respondieron con gases lacrimógenos en los ojos, directamente al cuerpo, directamente a la cabeza, directamente a la cara. El gobierno decidió hundir en la masacre, hundir en la sangre lo que era la protesta juvenil.
Y todos y todas nosotros habíamos visto, sobre todo por RCN, cómo disparaban gases lacrimógenos al otro lado contra la juventud del otro lado. Y la prensa de aquí decía: lo que pasa en el otro lado es el producto de una dictadura. Están matando a la juventud, decían. Y solo hace un año aquí en Colombia tendríamos que decir: pues también vivimos bajo una dictadura. Están matando a la juventud colombiana. ¿Cuál es la diferencia? Hoy que podemos hacer la evaluación al cabo del tiempo, al cabo de estos 4 años, ¿cuál es la diferencia del hambre de allá y del hambre de acá? ¿Cuál es la diferencia de los jóvenes muertos allá y de los jóvenes muertos acá? ¿Cuál es la diferencia de las tiranías allá y de las tiranías acá? No hay ninguna diferencia. Hemos vivido prácticamente el mismo sistema económico, la misma realidad política, la misma catástrofe social. Por eso hoy, al final de estos 4 años, cuando nos toca volver a tomar una decisión política, cuando de nuevo estamos convocados a las urnas y hay que evaluar y reflexionar cuál es el destino del país y cuál es el destino del norte de Santander y de Cúcuta en los próximos 4 años. Entonces, creo que ya el camino, discúlpenme, no es un Duque 2. Creo que repetir la triste historia de Duque 1 en un Duque 2 sería un suicidio social, sería un suicidio nacional. Creo que tenemos que tomar otro camino, que podemos proponer otro camino a esta región, a este pueblo, a este departamento. Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que la decisión que tomó Duque 1 fue una decisión equivocada. No porque no hubieran problemas al otro lado, que los había y los hay, sino porque el camino no era separarnos. Porque de alguna manera u otra, los destinos de Colombia y los destinos del otro lado van por las mismas sendas, se parecen hasta en sus gobernantes. No hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque. Y no se trata de ponernos a criticar lo que hay al otro lado. Ya habrá sociedad para eso, sino que se trata de mirar cuáles son las soluciones que desde aquí podemos proponer para que la gente no tenga hambre, para que la gente no se destruya en su familia, para que no haya esta degradación de la sociedad que hemos vivido en los últimos 4 años. El camino para abrir las fronteras, ojo, para que pueda haber una relación comercial, aprovechando un hecho nuevo que es positivo, así no nos guste mucho, y es que al otro lado se ha dolarizado la economía. Es decir, que el problema de divisas que existía desde hace bastante tiempo, hoy podría ser subsanable a través de una base estable para el comercio. Que ese camino del comercio que implica
que de allá permitan pasar mercaderías y personas, y que de acá permitamos pasar mercaderías y personas, implica que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente. Un tema difícil, polémico incluso a escala mundial, debatible indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay un restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países. Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. ¿Por qué es indispensable hacerlo? Porque es el camino más apropiado para la región. El otro candidato, Duque II, dijo: sí, vamos a abrir la frontera, pero no vamos a restablecer las relaciones diplomáticas. Eso se llama un engaño. Y es un engaño porque si no se restablecen las relaciones diplomáticas, nosotros solos no podemos abrir la frontera. Se necesita del otro estado. Se necesita de la voluntad de dos gobiernos. Se necesita que los dos gobiernos permitan el libre fluir de las personas, el libre fluir de las almas, de los sentimientos, de las familiaridades, el libre fluir de las mercancías, de la cultura, del arte, del conocimiento. Y para que los dos estados lo permitan, entonces tiene que haber relaciones diplomáticas. No hay otra manera. Lo demás es un engaño. Lo demás es captar que la mayoría de la población de Cúcuta se ha dado cuenta que si está cerrada esa frontera, hay más pobreza en el Táchira y hay más pobreza en el norte de Santander. Al darse cuenta, entonces el politiquero de turno de nuevo viene con el engaño. No, es que yo les voy a abrir la frontera, pero sin las relaciones diplomáticas con el otro gobierno. Pues ¿cuál va a ser la respuesta inmediata? Que el otro gobierno no permite pasar las personas y las mercancías. Podemos entendernos, y desde aquí lo digo, cualquiera que sea el gobierno allá, cualquiera que sea el gobierno acá, como hemos aprendido de la historia de los europeos que se mataron entre ellos por decenas de millones, han aprendido que independientemente de cuál sea el gobierno de uno u otro país, hay que mantener la unidad de los pueblos, los comercios de los pueblos, la prosperidad de los pueblos, que es precisamente ese tejido económico, ese tejido social, cultural, muchísimas veces familiar, lo que permite que en esta región haya paz, lo que permite que en esta región haya justicia, lo que permite que en esta región pueda haber prosperidad. Y sobre este primer punto, entonces podríamos lanzar una segunda propuesta. Cúcuta no solamente debe ser una ciudad comercial, como desde hace décadas lo ha sido. Cúcuta debe además ser una ciudad industrial. Es la producción, es el trabajo, la base real de la generación de la riqueza.
tenemos unas condiciones propicias para construir a lo largo de la frontera, con capital en Cúcuta, una zona de industrialización, quizás la más importante de Colombia. No solo porque aquí tendrían que irradiarse conocimientos y aún se tiene un sistema de educación superior de alguna calidad. Ese sistema de educación superior tiene que expandirse al conjunto de la población del norte del Santander, de su juventud, porque hoy el conocimiento es la base fundamental del trabajo humano. No es el músculo el que mueve la economía como antaño, es el cerebro humano el que mueve la economía a partir de su propia alimentación, que es el saber, que es la educación. Es un cerebro articulado a la industria, es un cerebro colectivo articulado a la agricultura. Es así como la agricultura se puede volver agroindustria. Es así como podemos articular la ciencia y la tecnología a la construcción de la riqueza social. El padre de la riqueza es el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es el conocimiento, es el cerebro. Y la madre de la riqueza en el siglo XXI es la naturaleza, es el agua, es el sol, son los vientos. Si juntamos naturaleza, la madre, y cerebro humano, trabajo, el padre, lo que se construye entre esa madre y ese padre se llama riqueza social. Por tanto, no basta solo comerciar, que hay muy buenos comerciantes en el norte de Santander. Se necesita producir, se necesita convertir la atalaya en no solamente en casas que puedan recibir la familia en su noche para descansar y dormir. Se necesita también que ese garaje de la casa se convierta en un taller, que ese barrio se convierta en un barrio taller, que podamos trabajar, que podamos volvernos no solamente comerciantes, sino industriales. ¿Y para dónde iría esa producción del ser humano en el norte de Santander? ¿Para dónde el hacer del Catatumbo una zona de producción de alimentos? ¿Quiere la oligarquía colombiana hacer del Catatumbo una zona de producción de pasta de coca? Una zona de monocultivos. Nosotros queremos que el Catatumbo sea, y muchas otras regiones del norte de Santander, una zona productora de alimentos, en donde un campesino, donde una familia campesina pueda no solamente producir el maíz y la yuca y el ñame y el arroz, sino que pueda asociarse para ser copropietario de la industrialización de sus propios productos. Si una familia campesina produce cebolla y la transforma industrialmente, entonces esa familia campesina será más rica, será más próspera. La agroindustrialización y la industrialización de Cúcuta son dos elementos claves que nos pueden garantizar una base económica sostenible que garantice para la actual generación y para las futuras el que pueda haber pan en la mesa, el que pueda haber dignidad en el hogar, el que podamos en esta región construir una sociedad del conocimiento
construir una sociedad de derechos. Aquí dijimos en el año 2018, es que Cúcuta mira hacia Bogotá, es que Cúcuta hace demasiado énfasis en cómo articularse vialmente con la capital de la República. Pero resulta que Cúcuta no es una ciudad andina. Resulta que Cúcuta es una ciudad costera. Resulta que Cúcuta puede salir al mar mucho más rápidamente que a Bogotá. Si Cúcuta sale al mar a través del lago de Maracaibo, a través de un proyecto que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de manera muy inteligente captaron y volvieron realidad en su momento, el ferrocarril Cúcuta-Lago de Maracaibo. Entonces, producir agroindustria en el Catatumbo, producir industria en Cúcuta, hacer de la frontera, incluso del otro lado en el Táchira, una gran zona de industrialización, no es una idea traída de los cabellos, sino una posibilidad real. Es que si nos articulamos al mar, es posible la industria. Es que si nos articulamos al mar, es posible la prosperidad. Es que si nos articulamos al mar, es posible el trabajo humano en su estado más avanzado, el que conocemos en las épocas modernas, que es el trabajo cerebral, que es el trabajo intelectual. ¿Cuántas mujeres podrían trabajar haciendo ropas? Dueñas de sus propias empresas, no como obreras, trabajadoras o esclavas. ¿Cuántos hombres podrían trabajar la transformación de las mercancías? ¿Cuántos jóvenes hombres y mujeres podrían ligar el conocimiento que adquieren en las diferentes escuelas del pensamiento y de la ciencia humana en las universidades a esto que llamamos producción? ¿Cuántos vagones de tren podríamos llenar con destino al mundo? ¿Cuánto trabajo podríamos hacer? ¿Será ilusorio? Claro que un tren allá hacia el lago de Maracaibo no depende de nosotros. Claro que depende de los gobiernos que existan al otro lado, en el país vecino. Claro que depende de una institucionalidad de la integración. Claro que depende de dejarnos ver como enemigos. En cierta forma, los políticos, tanto los de Caracas como los de Bogotá, han querido enfrentarnos como si fuéramos pueblos diferentes, cuando podemos y tenemos la opción de construir un trabajo común. Norte de Santander y el Táchira, si volviéramos a revivir ese ferrocarril antaño de madera y de carbón, hoy de acero y eléctrico, podríamos garantizar la salida al mundo de manera muy barata de las cantidades de trabajo plasmados en la transformación de las mercancías, de los productos, de los servicios que el pueblo santanderiano, norte santanderiano, en el campo y en la ciudad podría hacer. Es una salida sostenible y real. Y permítanme entonces ser el presidente de Colombia que pueda iniciar ese proyecto. Permítanme, en estos 4 años que vendrán, a partir del 7 de agosto, impulsar ese proyecto, hacer el estudio, ponerle la financiación binacional, a ver si podemos
convencer el otro lado, juntar el Táchira y el norte de Santander a partir de sus pueblos, de sus juventudes, de sus familias, para presionar un proyecto que de verdad le serviría a las dos regiones. Permítanme que quizás el primer proyecto de integración real, no de discursos, no de retórica bolivariana que viene pronunciándose desde hace 2 siglos, se pueda construir en realidad en la región. Ese ferrocarril, póngale el nombre que quieran, ese ferrocarril debe ser la principal obra de infraestructura de la ciudad de Cúcuta. Esa posibilidad implica unidad política de la población, implica dejarnos de engañar, implica apostarle a un proyecto político progresista y de vanguardia. No está bien que la ciudadanía del norte de Santander termine votando por proyectos anacrónicos que nos llevan a la violencia, por proyectos que están construidos sobre la base de articular el crimen con la política. La manera de ir abriendo caminos. Un ferrocarril no es de derechas, no es de izquierda. Un ferrocarril es del futuro. Una universidad y una ciencia no es de derechas, no es de izquierdas, es del presente y del futuro. Una posibilidad de transitar hacia las energías limpias no es de derechas, no es de izquierdas, es la necesidad imperiosa del presente y del futuro. No es que vayamos hacia nuestro lado derecho o hacia nuestro lado izquierdo. Lo que vamos es hacia una política de la vida. La vida es lo que está delante de nosotros, es lo que está en el presente de nosotros, es la memoria que dejamos en el pasado de nosotros. La política fundamental que hay que construir es la política de la vida. Cuando hablamos de industria, cuando hablamos de producción de alimentos, cuando hablamos de utilizar el surco bajo el sol, cuando hablamos del sol, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del cerebro humano, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, de lo que estamos hablando es de la política de la vida. En la frontera, lo que ha dominado no es la política de la vida, es la política de la muerte. La frontera, por esas decisiones equivocadas del actual presidente, sectarias, pensadas en el sectarismo ideológico, lo que ha ocurrido es que se ha dejado la frontera en manos del multicrimen. Multicrimen, muchos crímenes derivados de una misma organización. Las organizaciones multicriminales se han tomado la frontera y lo hacen en asocio del poder político. Hay una articulación, dediqué varios años de mi vida a demostrarlo, entre el crimen y la política, entre el crimen y el poder. En la medida en que se han cerrado las posibilidades económicas, en la medida en que se ha cerrado y acabado la agricultura, en la medida en que se ha impedido el desarrollo industrial en las ciudades, en esa misma medida ha venido creciendo lo que sustituye el trabajo, que es el crimen. Lo que ha venido creciendo en la frontera es el crimen ante la ausencia de los estados, ante el olvido de los estados. Y ese crimen, llámese narcotráfico,
llámese extorsión generalizada, llámese contrabandos, lo que ha hecho es cruzarse con el poder político y hacer una sola amalgama entre política y homicidio, entre política y muerte. Lo que se ha adueñado de la frontera colombo-venezolana es la política de la muerte. La política de la muerte ha llenado la región de fosa común. La política de la muerte ha llenado de homicidios las ciudades. La política de la muerte ha llenado de terror y de miedo las regiones, la noche, el mundo debajo de las estrellas en el norte de Santander. Miedos y miedos cunden en el barrio. Miedos y miedos cunden en la vereda. Yo me propongo, pensaría que es posible, no solo como una ilusión, sino como una realidad a conquistar, la posibilidad de vivir sin miedo. La posibilidad de que la frontera no sea dominada por el multicrimen, por la política de la muerte. Y la manera como creo que podríamos lograrlo no es a partir de más fusiles, de más muertos, de una política de seguridad que mira que la sociedad cree esa política tiene un enemigo interno. El delito desde el más simple, el robo de un celular, hasta el más complejo, la toma de un territorio para exportar drogas o para extender la extorsión o el secuestro. El multicrimen bajo la mano de una sola organización. El delito siempre tiene causas sociales. Siempre tiene una causalidad multidimensional. Detrás del robo del celular está el hambre, por ejemplo. Y ese hambre no se acaba si se hacen más cárceles, si las penas aumentan. El delito del robo del celular, si tiene como causa el hambre, solo disminuye si disminuye el hambre. Disminuir el hambre es una política de seguridad. Pero no solamente disminuir el hambre, sino ampliar las oportunidades de los pueblos. Si el mundo campesino tiene un Estado que ayude a la producción de alimentos, si hay un gobierno que se coloque al lado, hombro a hombro, de la familia campesina para ayudarlo a transformar industrialmente su producción agraria, si el crédito puede ser barato, si la compra de cosechas por parte del Estado puede existir, si la tecnología puede cundir, si su juventud agraria puede ser educada en una universidad para estudiar lo que se le dé la gana, si la conectividad y el satélite pueden llegar a la familia campesina, entonces las posibilidades del crimen disminuirán, porque el mundo rural tendrá oportunidades. Y lo mismo pasará en la ciudad. Si la juventud de Cúcuta pueda ver que a unas cuantas cuadras pueda tener una sede universitaria en donde estudiar lo que quiere, en donde no haya una barrera económica que a través de la matrícula le impida ingresar al derecho a saber como ser humano. Si la educación pública pueda ser gratuita, y puede ser gratuita, si la educación pública puede ser de calidad, si un presidente decide que en el presupuesto nacional las partidas destinadas a la educación saltan en cantidad y de 4 pasamos a 14 billones, sabiendo que hay que sacrificar otros temas como la corrupción, como el traslado de dineros
a los más poderosos de Colombia, como el tener un sistema pensional que solo le hace utilidades a los banqueros, como no cobrarle los impuestos a los más ricos del país y en cambio sí cobrárselos al que se va a tomar un plato de lentejas, una sopa caliente de sancocho. Si trasladamos los recursos que han sido el privilegio de unos pocos hacia los derechos fundamentales de la gente, entre ellos el derecho a educarse, el derecho a saber, el derecho a la educación superior, entonces podríamos lograr, por ejemplo, que en todo el territorio nacional y en esta ciudad y en este lugar de la Atalaya pudieran haber sedes universitarias para que un joven, una joven pudiera estudiar gratuitamente como derecho lo que se le dé la gana. Si esas oportunidades se abren, si yo no tengo que obligar a un joven a endeudarse en el ICETEX para poder estudiar, quebrando prácticamente si logra salir de la universidad porque no puede pagar el crédito, sino que esa universidad pudiera ser gratuita, entonces, ¿qué pasaría con el crimen en Colombia? Entonces, ¿qué pasaría con la inseguridad en Colombia? Yo les puedo asegurar que la política de la muerte que hoy se ha enseñoreado de la frontera colombo-venezolana a través del multicrimen cedería, que muchos menos jóvenes se vestirían de camuflado ilegal, que mucha menos gente utilizaría la violencia, que el robo del celular disminuiría, pero también el narcotráfico en Colombia. El narcotráfico en Colombia disminuye si aumenta la producción de la economía, si los campos se llenan de producción agraria, si las ciudades se llenan de industria. El narcotráfico disminuye si la sociedad puede abrir oportunidades. Y de eso se trata un buen gobierno en los próximos 4 años. En el gobierno que pueda abrirle oportunidades a la gente, que pueda abrirle las puertas de la universidad a la juventud, que pueda abrirle las puertas del crédito y la asistencia técnica y de la tierra y del agua a la familia campesina, que pueda abrirle como una especie de compañero a la mujer que quiere hacer confecciones, las puertas y las posibilidades. Un gobierno capaz de abrir las oportunidades es un buen gobierno. Un gobierno que cierra las oportunidades, que cierra las fronteras, que cierra la universidad para la juventud, que solo le entrega balas y gases lacrimógenos, que solo piensa en bombardear campesinos porque cultivan hoja de coca en vez de ver cómo se puede sustituir ese cultivo. Un gobierno que solo piensa en cárceles para la gente, que solo piensa en represiones, en tiranías, en enemigos internos, que nos convoca es a matarnos los unos a los otros. Ese es un mal gobierno. Si soy elegido presidente de la República, en Colombia se instaura la política de la vida y se derroca la política de la muerte. Claro que el abrir oportunidades y disminuir el crimen. Claro que al disminuir el crimen y abrir oportunidades, va a acabar con esa alianza entre el crimen y la política, entre el crimen y el poder. Es la posibilidad de que la política sea de la gente decente de la ciudadanía,
Es la posibilidad de que el dueño del territorio no sea del que tiene el fusil, sino del ciudadano, de la ciudadana, del niño y de la niña. Al final, el cambio político quizás consiste en que en lugar de esos hombres armados, sean los niños y las niñas los dueños del territorio. A esos hombres armados también hay que darles salidas en una política de seguridad humana. Hemos propuesto que si abrimos oportunidades a la sociedad colombiana, esas oportunidades también puedan ser del hombre que está uniformado. Que esas oportunidades puedan ser del soldado, de la policía. Que la educación superior sea para ellos también. Que la dignidad sea posible para ellos. Que el cuartel también sea seguido de la universidad. Que para ser general en Colombia se haga por mérito y no por la ayuda de un politiquero o de una politiquera. Que el hijo de un campesino pueda ser general. Que el hijo de una familia negra pueda ser general, ¿por qué no? Que la hija de una familia campesina pueda ser médica o científica. Y a esos hombres de uniforme ilegales que hay por ahí controlando la frontera, también hay que decirles que si abrimos oportunidades a la sociedad, también son oportunidades para ese hombre ilegal que hoy está uniformado. Claro que hay una fuerza pública para enfrentarlos. Uribe ya quedó en el pasado, no lo mencionemos más. A ese hombre uniformado ilegalmente, que deambula por allí, a veces en el barrio, a veces en la vereda, le decimos que si la sociedad puede tener oportunidades, también él, que puede ser enfrentado si los dos estados se ponen de acuerdo, indudablemente, pero que también hay un camino de paz. Lo que se propone una política de la vida es construir una sociedad de paz en Colombia, una era de paz. No se trata de un tratado simple entre grupos armados que ya se ha hecho. Se trata de sentar las bases de una convivencia permanente a través de las décadas, del tiempo. Se trata de construir una sociedad de paz, una era de paz. Al hombre que está armado le decimos, si es del ELN, que se reinician los diálogos de inmediato, pero tienen que ser rápidos.